El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Concierto de oración para nuestro Dios. Porque esto que se está presentando en nuestro país es una guerra espiritual, hermanos. Pero dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra las huestes del mal. Entonces, contra las huestes del mal, ¿cómo se batalla? En oración. En oración. Nosotros mañana tenemos un culto de oración. Y en esta noche yo quise compartir con ustedes este tema, un concierto de oración, para que mañana que tenemos el culto lo pongamos en práctica. Y este sábado, 7 de octubre, también vamos a hacer otro culto, otro concierto de oración. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que orar. La Biblia dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No podemos ir a marchar el 14 de octubre a levantar nuestra voz o dar a conocer que nosotros no estamos de acuerdo con eso, que nosotros estamos en oposición a eso. No debemos ir así por ir, porque esto es una guerra espiritual. No nos vamos a poner a pelear con nadie, pero sí es una guerra espiritual. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Antes de salir, tenemos que orar. Amén, tenemos que orar. Esta situación ya se presentó en Perú, y en Perú la iglesia se levantó, hermanos. Y esta ley no fue aprobada. Entiendo que también se ha presentado ya en Brasil. Es un proyecto de ley a nivel mundial, que en cada país quieren ir presentando las personas que pertenecen a este movimiento GLBT. Pero nosotros, hermanos, como iglesia tenemos que orar, y orar por ellos, para que el Señor trate con sus vidas, para que el Señor les muestre la voluntad de Dios. Y también salir a las calles y mostrar nuestra oposición a lo que está mal. Toda la iglesia evangélica se está uniendo. Es más, hay personas que no son parte de la iglesia evangélica y que no están de acuerdo con esto y también se están uniendo. Y van a salir. El lema de esta marcha es: con mis hijos no te metas. O sea, esta marcha tiene este lema porque se da a conocer a ellos que no queremos este proyecto, para que en las escuelas le vengan a enseñar a los niños que ellos pueden decidir de qué sexo son, no. Entonces, hermanos, tenemos que unirnos para salir a las calles y también mostrar nuestra oposición a esto. Bien, la oración, hermanos, la oración es una arma, y vamos a batallar en primer lugar en oración, luego vamos a caminar. Amén. Así como Josué, ¿recuerda de Josué? Josué, Dios le mandó a que diera vueltas alrededor de Jericó, ¿verdad? Pero Josué y el pueblo de Israel siempre, ¿qué hicieron primero? Buscaron a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, buscar al Señor. Los tiempos están difíciles, hermanos, cada vez más difíciles. Pero vamos a salir adelante con la ayuda del Señor. Hermanos amados, la oración es un ingrediente vital en el pueblo de Dios. Sin oración, nuestros mejores esfuerzos fracasarán. Es más, dice la palabra de Dios que si mucha gente trabaja edificando algo, si Jehová no edifica, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no edifica la ciudad, en vano trabajan los que la edifican. Nuestros mejores esfuerzos fracasarían si no hay oración, hermanos. Nosotros tenemos que tener tiempos de oración para que nuestra vida espiritual crezca. Bueno, la palabra concierto de oración quizás es nueva, esta frase, ¿verdad? Bueno, ¿de dónde sale la idea de concierto de oración? La oración ya conocemos lo que dice la Biblia,
pero nosotros mañana queremos tener un concierto de oración. La palabra concierto trae a la mente la idea de una presentación organizada musical, sea instrumental, vocal o de ambos, ¿verdad? Cuando dicen concierto, lo primero que se le viene a la mente es músicos, ministros de alabanza cantando. Bueno, un concierto siempre consiste en más de una canción, pero normalmente se organiza un concierto bajo un tema particular. Puede ser, por ejemplo, cuando ha venido Marcos Witt, ha sido Marcos Witt en concierto, ¿verdad? O un nombre en particular. Cuando ha venido Marcos Barrientos, ese nombre en particular, un concierto de Marcos Barrientos. Puede ser un concierto de un compositor o tipo de música. También saben hacer conciertos de alabanza, de avivamiento, un tipo de música. O una variedad. Un concierto de oración también se enfoca en un tema en particular. Puede ser que no incluya tantas personas o tantas oraciones, pero hay una dirección común. Entonces, esto quisiera que quede claro. Nuestro concierto de oración que vamos a tener mañana tiene un tema en particular. Amén. Hasta ahí está claro. ¿Quién cree usted que es la audiencia para nuestro concierto de oración? ¿Quién va a ser la audiencia? ¿O quién es la audiencia de un concierto de oración? ¿Quién cree usted? La audiencia de nuestro concierto de oración. ¿Quién va a oír nuestra oración? ¿Quién es el que oye nuestras oraciones? Dios. Entonces, ¿quién es la audiencia para nuestro concierto de oración? El Señor. Amén. Entonces, nuestro concierto de oración, ¿para quién va a ser? Para Dios. Qué lindo, ¿verdad? Por eso, nosotros debemos basarnos en que este concierto sea de temas que le agraden a Dios. Yo he estado investigando y estos conciertos de oración se los ha realizado aquí en Ecuador, también los han realizado en varios países, en los 5 continentes del mundo, y ha estimulado a la gente para movimientos de oración. Ha promovido la unidad entre cristianos y los esfuerzos de evangelismo y plantación de iglesias. Nuestro concierto de oración se va a enfocar en 2 conceptos bíblicos principales. ¿Cuáles son? Vamos a orar, vamos a hacer una oración dirigida hacia adentro, pidiendo a Dios revelar a su iglesia la plenitud de Cristo como Señor, pidiendo a Dios un despertar, un avivamiento a la iglesia, pero también va a ser hacia afuera, pidiendo a Dios que se cumpla la gran comisión a través de su iglesia entre las naciones. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro concierto de oración? ¿Va a enfocarse en cuántos conceptos? En 2. Vamos a enfocarnos hacia adentro y también hacia afuera. Amén. En primer lugar, vamos a orar por un avivamiento hacia adentro. Pero hermanos, el avivamiento empieza en el corazón. Y el avivamiento empieza en mi corazón. El avivamiento empieza en su corazón. A veces hay gente que yo he oído y dicen, yo no voy a esa iglesia porque no hay avivamiento. Cuando yo recién me convertí, yo siempre les digo, a mí me decían, no vayas a esa iglesia porque ahí no hay avivamiento. No se siente la presencia de Dios. Pero hermanos, el avivamiento comienza en nuestro propio corazón. Yo no debo esperar ver avivamiento en mi hermano, el avivamiento debe empezar en mí. No debo ver al que está a mi lado, a la izquierda o a la derecha. El avivamiento debe empezar en mí. Soy yo, es usted mismo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 1 al 4. Deuteronomio 30, del 1 al 4. ¿Ya lo tienen? Dice así: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti,
y te arrepintieres de en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Amados hermanos, para que haya un avivamiento en nuestras vidas, nosotros debemos amar a Dios con todo el corazón y tener una obediencia total a sus mandatos. Miren lo que dice este versículo, la segunda parte del versículo 1. Dice, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Esto le habla al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel conocía la palabra de Dios y había desobedecido. Y por ese motivo, Dios había hecho que ellos sean desterrados por diferentes partes del mundo. Pero Dios le dice, si te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios. Hermanos, aquí hay una lección muy importante para aprender nosotros. Cuando una persona conoce la palabra de Dios y sigue viviendo en pecado, esa persona va a ser juzgada y castigada por el Señor. A mí me da pena ver en este tiempo, hay mucha gente que conoce la palabra, se han bautizado y juegan a ser cristianos. Vienen a la iglesia, adoran aparentemente al Señor, pero en sus lugares de trabajo o en sus lugares de estudio viven como un inconverso. Si son solteros, juegan con los enamorados, con las enamoradas, tienen 1, 2, 3, 4, y a veces ni siquiera solo enamorados, sino avanzan hasta algo más y piensan que todo está bien. Y luego hasta vienen a la iglesia como si nada hubiera pasado. Hermanos, si alguien aquí está viviendo de esa manera, tenga la seguridad, hermano, de que los juicios del Señor van a venir sobre su vida. No porque yo se lo digo, si yo se lo digo es porque quiero evitarle, para que se detenga de hacer este tipo de cosas. Aquí, el pueblo de Israel fue juzgado, fue castigado por esa desobediencia en la que vivían. Aún hay gente que piensa que puede servir a Dios y seguir en su vida de pecado, engañando a todo el mundo, como los fariseos hipócritas. Hermanos, ahí no hay un avivamiento, ahí no hay una verdadera vida cristiana. Y no podemos pensar que vamos a la iglesia, levantamos las manos y cantamos al Señor y que el Señor está viendo con agrado eso. No, porque dice Dios, o eres frío o eres caliente, pero si eres tibio te vomitaré de mi boca. O sea, el Señor está diciendo que eso le causa asco. Eso le causa asco, hermanos. Mire, nosotros tenemos que ser definidos y decididos. O somos cristianos o no somos cristianos. Pero no podemos ser hipócritas, no debemos ser hipócritas. No debemos jugar al cristianismo. No debemos tener una cara en la iglesia y otra en el mundo. O somos o no somos. Porque podemos engañar al pastor, podemos engañar al líder, pero a Dios no lo engañamos, hermanos. A Dios no lo engañamos, por favor. Y aquí dice la palabra, si te arrepintieres
y te convirtieres a Jehová tu Dios, hermanos. Este asunto de lo que yo les estoy diciendo está causando mucho daño en la gente que no conoce a Cristo. Porque la gente que no conoce al Señor, ¿sabe lo que dice? Yo no me quiero hacer cristiano porque mire lo que hace tal hermanito. Y va a la iglesia y le sirve al Señor. Pero acá mire todo lo que hace. Yo tengo que decirle, cuando a mí me dicen eso, a mí me lo han dicho. Yo he tenido que decirle, ¿sabe qué? Esa persona no es cristiana. Esa persona es cizaña, esa persona es una persona que está llena de hipocresía y de engaño, pero esa persona no es cristiana. Porque el que ha nacido de Dios no se deleita en pecar, hermanos. O sea, yo creo que uno se equivoca y que puede de pronto equivocarse y cometer un pecado, pero arrepentirse y no volverlo a hacer. Pero ya hay gente que dice, no, sí me arrepiento, lo vuelvo a hacer, y después y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer, y está ya jugando a ser cristiano. Y lo que hace es dar un mal testimonio, dar un testimonio pésimo de lo que es ser cristiano. Por eso es mejor, yo he pensado, si algo sucede aquí con algún hermano, ya sentarle y decirle, a ver hermano, ¿usted es o no es cristiano? Si usted sigue en esta vida, mejor no diga que es cristiano, porque la palabra del Señor dice que hay que llamarle la atención una y otra vez, y en la tercera vez o en la cuarta que ya no se arrepiente y sigue haciendo lo mismo, declare los gentiles y publicanos. Aquí dice la palabra, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Dónde va a haber un verdadero avivamiento en una persona? ¿Cómo va a haber un verdadero avivamiento en una persona? Cuando esa persona se arrepiente, cuando esa persona ama a Dios y obedece. La obediencia, dile al que está a tu lado, por favor, la obediencia te trae bendición, la desobediencia te trae maldición. Díselo, hermano. La obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición, y nosotros tenemos que decirlo, porque si nosotros no decimos, ¿quién se lo dice a la gente? La gente anda tan tranquila como si nada pasara, viviendo en desobediencia, pero la desobediencia les trae maldición, la desobediencia le trae maldición. Amén. Debemos arrepentirnos, convertirnos y obedecer a Dios de todo corazón. En un concierto de oración, lo primero que se hace es orar por ese avivamiento personal, pedir perdón, alabar al Señor, orar al Señor por un avivamiento personal. Señor, ayúdame a obedecer tus mandamientos. Ayúdame a vivir en tu palabra. Ayúdame a hacer tu voluntad. Debemos tener un tiempo de silencio y pedirle al Señor, Señor, muéstrame aquellas áreas de mi vida que no están en obediencia total a tus mandatos. A veces hay cosas, hermanos. A veces podemos creer que todo está bien, pero sí hay que preguntarle al Señor. Quedarnos en silencio por un momento. Primero preguntar, Señor, examíname y mira si hay en mí cosas desagradables a ti y muéstrame. Y nos quedamos en silencio y el Señor nos va a mostrar, hermano. Va a traer a nuestra mente un momento en el que nos portamos mal. Algo va a traer. Mire, yo le he contado varias veces. Hubo una ocasión que yo tuve un problema con mi esposo. Bueno, todas las parejas en algún momento tienen sus problemas, ¿verdad? Entonces, tuvimos un problema y yo me enojé. Las cosas que están mal, lógicamente nosotros tenemos que enojarnos, pero la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y aun cuando discutimos, tenemos que aprender a discutir sin faltar el respeto, sin destruir a la otra persona. Porque en un momento de coraje una persona puede lanzar palabras
hirientes. Hay que tener tanto cuidado, hermanos, que el Señor nos ayude. Y yo estaba orando al Señor y diciéndole, Señor, ayúdame. Y el Señor en ese silencio allí, en esa oración, estaba solita yo, arrodillada ahí orando. Y yo sentí que como que alguien tocó mi hombro y me dio un remesón. No me tocó así suave, sino como que me remeció. Y yo oí una voz en mi corazón, no le voy a decir audiblemente, pero sí oí una voz en mi corazón que me dijo, respeta a tu marido. Hermano, para mí eso fue terrible. Yo me estremecí y yo pensaba que toda la culpa la tenía él. Entonces, esas cosas nos hacen reflexionar. Es que nada como estar a solas con Dios y pedirle que Él nos ayude. Porque a veces le echamos la culpa a la otra persona y pensamos que solo es la otra persona. Pero cuando Dios trata con nosotros, en esos momentos de silencio y de quietud, Dios nos muestra qué áreas son las que están mal en nuestras vidas y que tenemos que cambiar. Y hay que cambiar si queremos la bendición de Dios, hermanos. Dios tiene muchas bendiciones para su vida. Dios tiene cosas muy lindas para su vida. Pero eso vendrá cuando usted le obedezca. Si nosotros no le obedecemos, tenga la seguridad que esas bendiciones se detienen. Pero si nosotros obedecemos, esas bendiciones vendrán de parte del Señor. Bien. Seguimos, hermanos, viendo este tema. Luego de pedirle al Señor que nos ayude a hacer su voluntad, de decirle al Señor que queremos obedecer y definirnos y decidirnos en la obediencia a Dios, debemos ir a la segunda parte en este concierto de oración, que es la confesión. Vamos a ver Jeremías 3, 12 al 13. Jeremías 3, 12 al 13 dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Aquí hay una frase clave, reconoce pues tu maldad. Hermanos, este es el primer paso y más importante. Si nosotros no reconocemos lo malo que hacemos, nunca vamos a cambiar. Pero el momento en el que reconocemos, nosotros estamos dispuestos a que el Señor obre y nos ayude a cambiar. Yo no sé qué área Dios tendrá que tratar con su vida. A veces hay personas que han dejado algunas cosas, pero hay cosas que aún permanecen y Dios tiene que tratar con nosotros. La palabra del Señor dice que nosotros debemos reconocer nuestra maldad. Cuando hacemos algo que está mal, reconozcámoslo y confesemos delante del Señor. Debemos tomar tiempo para confesar cualquier pecado personal y pedirle al Señor que nos limpie. En tercer lugar, para tener este avivamiento y desarrollar este concierto de oración que queremos hacerlo mañana, tenemos que humildemente buscar al Señor. Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, dice. Mire, hermanos amados,
La semana pasada, en uno de los cultos de la campaña misionera, estudiamos Isaías capítulo 6. Y dice que uno de los serafines, o que los serafines, tenían 6 alas, ¿verdad? Y ellos con esas 6 alas se cubrían, dice, se cubrían sus pies. Entonces da la idea de que al cubrirse sus pies ellos como que se inclinaban. ¿Y a quiénes se refiere ellos? ¿Eran seres humanos? ¿Quiénes eran? Serafines. Mire, serafines, querubines y ángeles se humillan, no solamente de corazón, sino también físicamente. Se humillan. Y aquí dice, si se humillare mi pueblo. ¿Sabe cómo el pueblo de Israel, cuando buscaban a Dios, se humillaban delante de Dios? Ellos se postraban. Esa era su posición física, de postración. O sea, se arrodillaban, se tiraban al piso y con la frente tocaban el suelo. Era una posición de humillación. Cuán importante es, hermanos, que nosotros nos postremos y nos humillemos delante de Dios. A veces pensamos, no, solamente sentaditos. Sí, sentaditos, Dios nos escucha. Es verdad que Dios ve nuestro corazón. Pero con lo que nosotros hacemos también le decimos a Dios lo que nosotros sentimos. ¿Usted se siente humillado delante del Señor? Postrémonos delante de Dios. Humillémonos delante de Dios. Amén. Cuando usted haga oración en su casa, hágalo. Y cuando venga a la iglesia, también, hermanos. Mañana en este concierto de oración, queremos tener este tiempo de buscar a Dios. Así como dice la palabra, si se humillare mi pueblo, una humillación de corazón, pero una humillación física también, hermanos. Qué lindo es cuando nos humillamos delante del Señor, reconocemos su grandeza y sabemos que nosotros somos nada delante de Él, pero por su misericordia Él nos escucha. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta tierra está enferma, hermanos. Mire cuántas cosas están pasando. Hace poco, no recuerdo exactamente la cantidad, pero una cantidad alta de personas murió en Las Vegas. Ustedes deben haber visto las noticias. Ese hombre loco prácticamente, se subió a un edificio y desde allí, utilizando un arma, mató una cantidad alta de personas que estaban allí en ese lugar. Y luego él mismo terminó matándose. Y eso fue hace poquito. Estos huracanes, cómo han golpeado a Puerto Rico, a México, cuántos países, cuánta gente está sorprendida de lo que está pasando. Todas estas cosas son señales de que Cristo viene. Pero la palabra, si se humillare mi pueblo, hermanos, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Los juicios que vinieron sobre Sodoma y Gomorra era por el pecado que había allí. Si no, no hubiera venido ese juicio. Cuando Noé predicó, todo fue destruido con un diluvio. ¿Por qué? Por el pecado. Dice la Biblia que la maldad de los hombres había subido ante la presencia de Dios. Este proyecto de ideología de género tiene unas cosas horrorosas. Tiene unas cosas que son pecado contra Dios. Nosotros no debemos aceptar eso. Y una de las cosas que vamos a hacer es mañana este concierto de oración para pedirle al Señor que Él intervenga, hermanos.
Quizás nosotros no tengamos una posición en la Asamblea Nacional, quizás ninguno de nosotros sea asambleísta o que tenga un cargo, una posición allí, pero nosotros somos embajadores del reino de Cristo. Y orando, hermanos, el Señor va a obrar, porque esta lucha es espiritual. Esta lucha es espiritual, tenemos que orar. Aquí dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Recuerde, Dios no escucha la oración de una persona que anda en desobediencia. Porque la Biblia dice, si hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y aquí dice, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, que el Señor nos ayude, porque sería terrible esa ley aprobada en nuestro país. La iglesia evangélica se levantó en Perú, la iglesia evangélica se levantó en Brasil, y esa ley no fue aceptada. Nosotros también podemos hacer eso, hermanos, orando y actuando, como decía Nehemías, ¿no? Él estaba orando, pero también estaba trabajando. Él también estaba edificando los muros. Amén. Juntos como su pueblo debemos buscar su rostro humildemente. Bien, ese es el primer punto del concierto de oración. Y el segundo es que vamos a orar por la extensión del reino aquí en la tierra. Vamos a orar por la extensión del reino aquí en la tierra. Debemos orar, hermanos. ¿Cómo se va a extender el reino? Mire, aquí tenemos un proyecto misionero que difícilmente podrá funcionar si no oramos. Nada sucede si Dios no interviene. Nada, hermano. Todo es por la mano de Dios. Debemos orar para que el Señor levante y envíe obreros llenos de su Espíritu Santo para extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Tenemos que orar. Dile al que está a tu lado, por favor, ora para que el Señor envíe obreros llenos del Espíritu Santo. Dile, ora. Ahora pregúntale, ¿estás orando por esto? ¿Estás orando para que el Señor envíe obreros? Dice la palabra de Dios en Lucas 10:2, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Quién es el que va a enviar los obreros? El Señor. ¿Quién tiene que orar para que el Señor envíe obreros? Nosotros. Debemos orar para que la palabra del Señor sea predicada en todo lugar. Abra sus Biblias en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. 2 Tesalonicenses 3, 1. Dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, oren para que la palabra de Dios corra, así como corrió en medio vuestro. La palabra del Señor corrió de una manera maravillosa en medio de los tesalonicenses. Ellos se convirtieron, vieron la gloria de Dios, fue algo maravilloso. Y así le dice Pablo a los tesalonicenses, oren para que así como la palabra corrió en medio de ustedes, también corra en todo lugar y sea glorificada. Amén. Son cosas por las que tenemos que orar. En nuestro concierto de oración vamos a orar por todo esto. ¿Quién es nuestra audiencia? Dios. Amén. Pedir al Señor que nos ayude a establecer el reino donde aún no se ha predicado. Romanos 15:20. Romanos 15:20 dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y hermanos, hay lugares donde el Evangelio aún no ha sido predicado. Y nosotros tenemos que orar para que el Evangelio llegue también a esos lugares. Amén. Bien, hermanos, ¿qué puede hacer usted para ver un avivamiento en su tierra?
Pida a Dios que le muestre lo que usted puede y debe hacer para empezar el avivamiento en su iglesia. ¿Por dónde va a empezar el avivamiento? A ver, dígalo de una manera más personal. ¿Por dónde? Por mí. Eso, dígalo, por mí primero. Amén. Pida a Dios que Él trabaje avivando su iglesia y que también trabaje en los corazones de los no creyentes para llevar a muchos al arrepentimiento y la fe. Póngase de pie, vamos a orar. Amén. Y vamos a adorar al Señor un momentito. Vamos a tomar 5 minutos. Póngase de pie. Cierre sus ojitos. Hermano Javier, ayúdenos, por favor. Venga. Vamos a orar, hermanos. Levante sus manitos y ore a Dios. Dígale: Señor, en esta noche yo me postro delante de ti. Yo humillo mi corazón y mi vida delante de ti, Señor. Aleluya. Oremos, hermanos. Amado Padre, te adoramos con todo nuestro corazón. Señor, te rogamos, te suplicamos que tú nos ayudes a obedecerte, Señor. Para que haya un avivamiento verdadero en nuestras vidas, nosotros debemos obedecerte. Tú quieres que vivamos en un avivamiento continuo, Señor. Tú quieres que estemos despiertos, que estemos alertas, que no estemos como esa iglesia dormida, Señor. Ayúdanos, Padre. Perdona nuestros pecados. Limpia la iglesia, Señor. Límpianos de todo pecado y de toda maldad. Como dice tu palabra, reconoce tu maldad. Reconocemos todo pecado, toda maldad. En el nombre de Jesús, pedimos perdón, Señor. Y pedimos que tú limpies nuestra iglesia. Por favor, ten misericordia. Límpianos, Señor. Dios mío, tu palabra dice que cuando tu pueblo estaba en una tremenda desobediencia, vino, Señor, cuántas cosas a la nación y fueron desterrados y anduvieron en diferentes lugares sin tener una estabilidad. Dios mío, cuánto sufrimiento. Y la gente no entiende, Señor, que el estar lejos de ti trae sufrimiento, trae castigo, trae maldiciones. Señor, eso lo dice tu palabra, aunque es duro decirlo, pero lo dice tu palabra, Señor. Y nosotros no debemos de vivir en desobediencia, sino en una obediencia total a ti. Por favor, limpia tu iglesia, Señor. Limpia tu casa, Padre. Ministra nuestras vidas. Trae una renovación espiritual, un despertar espiritual en medio de tu pueblo, Señor. Mira cuántas cosas están pasando también en nuestro país. Necesitamos estar alertas, despiertos, Señor, atentos para hacer frente a todo lo que está viniendo, Señor amado. Dios mío, ayúdanos a levantarnos como un pueblo unido, Señor, que levanta su voz para decir que no está de acuerdo con esa ideología de género, con esa ley que quieren presentar en el mes de noviembre. No permitas, Padre, que sea aprobada, Señor, porque no queremos que nuestros niños sean educados de una manera en contra de lo que dice tu palabra. Por favor, Dios, nos humillamos delante de ti. Sana nuestra tierra, Padre. Ten misericordia. Sana nuestra tierra. Tu palabra dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo los oiré desde los cielos y sanaré su tierra.
Dios mío, yo sé que tú nos escuchas, Señor, porque aquí hay un pueblo humillado delante de ti, arrepentido de todo pecado, de toda maldad, buscando tu rostro, Señor. Ten misericordia. Ayuda a los hermanos que están al frente de esta marcha. Ayuda a los hermanos que están liderando el movimiento evangélico, para levantar nuestra voz, Señor, y no permita, Señor, que ellos sean atacados de ninguna manera, Padre. Ayúdalos, Señor, y ayúdanos para que esta marcha se pueda dar el sábado 14 de octubre, que toda la iglesia pueda salir a las calles a marchar, Dios mío, hablando la verdad de tu palabra, Señor, que tú amas al pecador, pero que tú aborreces el pecado, y el pecado trae daños a la tierra, a la gente, a la humanidad. Dios mío, ten misericordia. Ayúdanos a ser una parte activa en este movimiento que se levanta en oposición a este proyecto de ley que sabemos que viene del diablo, pero tu palabra dice, Señor, que el diablo no tiene poder porque él ya fue vencido en la cruz del Calvario. Así que toda ley que viene a querer destruir nuestra nación, nuestros niños, esta ley que sea destruida, Señor, que este proyecto de ley, Dios mío, no cobre fuerza, no sea aceptada, Señor, en nuestra nación. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que tú obres, que tú intervengas, Padre amado, porque nuestros niños tienen que escuchar la palabra de Dios y no pueden estar escuchando que pueden cambiar de sexo como ellos quieren, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdales, Padre amado, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque creemos que tú has escuchado nuestra oración y que tú tomas el control de nuestro país, Señor. Por favor, guarda nuestra nación. Oramos por nuestra nación, Ecuador. Oramos por el presidente, por todas las cosas que se están dando en nuestro país. Por favor, ten misericordia. Guárdanos, Señor. Dirige este varón, Señor, para que tome buenas decisiones. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor amado. Guarda nuestra nación Ecuador y bendice Ecuador. Te clama tu pueblo que se humilla delante de ti, Señor. Bendice nuestra nación en todas las áreas, Padre amado, y bendice la iglesia ecuatoriana para que pueda hacer tu voluntad aquí en la tierra, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Nosotros confiamos y esperamos en ti, mi Señor. Gracias. Gracias por esta iglesia comprometida, que se compromete para, Dios mío, orar, para ponerse en la brecha, y se compromete también para salir a marchar, enseñándole a la gente, Señor, que tú hiciste hombre y tú hiciste mujer, que tú no hiciste, Padre amado, no es tu voluntad, Señor, que los hombres anden con los hombres, sino tu voluntad es, Señor, que haya una pareja de hombre y mujer y haya la familia, Señor, en el nombre de Jesús, como tú lo mandas. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. No permitas que esta nación se convierta en una Sodoma y Gomorra, mi Dios. Ten misericordia, no lo permitas. Ya estas leyes han avanzado tanto, Señor, en la maldad. No permitas que sigan avanzando más, Señor. Dios mío, nos levantamos en un clamor por nuestra nación. Detén ese proyecto de ley en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro Dios y a ti clamamos, Señor. Confunde esta gente, confunde
Funde, Señor, sus propósitos, sus objetivos, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, para mostrarle a este país que tú traes bendición cuando un país se vuelve a ti y te obedece, Señor. Ten misericordia, mi Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Confiamos en que tú vas a obrar. Aleluya. Levanta sus manos. Cántelo conmigo. Sanador, es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Salvador, Salvador, es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sanador, Sánanos. Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso. Gracias porque sabemos que has escuchado nuestra oración. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.